La hermosa palabra de Dios dice en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17, lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bienvenidos, amados, al tema de hoy que he llamado Tu nueva identidad. Y lo hago pensando en el tema anterior donde vimos la identidad y la imagen del creyente. Y lo hago pensando, amados, en todos ustedes y en toda la iglesia de Cristo, para que podamos comprender la necesidad que tenemos de entender quiénes somos realmente. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo, y a ti, amado Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad de acercarnos una vez más a tu preciosa palabra. Lo hacemos con gozo y con alegría, para gloria de Dios Padre y para bendición de nuestras vidas, en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al tema de hoy. Como ya les dije, el tema lo he llamado Tu nueva identidad. Y amados, con tristeza uno tiene que observar en el panorama de la iglesia que hay muchos líderes y muchos creyentes que no saben quiénes son. Y que lamentablemente muchos de ellos viven bajo una supuesta identidad. De ahí que es importante entonces que tú y yo comprendamos nuestra verdadera identidad, porque sin duda alguna es la única manera como podremos disfrutar realmente de la posición que tú y yo tenemos en Cristo. Es por esto, amados, que necesitamos entender que ni tú ni yo en Cristo podemos ser menos de lo que ya somos, pero tampoco podemos ser más de lo que ya somos, y tampoco podemos ser algo diferente de lo que Dios dice que somos. Y lo voy a explicar con la ayuda del Señor. ¿Quién eres tú en Cristo? El versículo 15 de 2 de Corintios, en el mismo pasaje, dice lo siguiente: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta parte es sumamente importante porque nos enseña lo siguiente: desde que creíste en Cristo, tú ya no vives para ti mismo, porque el ti mismo tuyo es tu vieja identidad. Tú y yo hoy en Cristo vivimos entonces para la nueva identidad que nos ha sido dada. ¿Y cuál es esa identidad? Ya lo leímos al comienzo, y es que tú y yo somos una nueva criatura, tú y yo somos una nueva creación. Y las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas por Dios en tu vida y en mi vida. Es importante que entiendas, amado, que fuera de Cristo tú no eres nadie. Y podemos estar seguros de que fuera de Cristo todo hombre solamente es carne, que a través de los siglos, desde la caída de Adán hasta nuestros días, se ha ido amontonando para ser lanzada finalmente al lago de fuego que arde con azufre. Por supuesto que esto suena como cruel, pero es una realidad. Porque lo que el Espíritu Santo nos está llamando hoy a entender es que tú y yo tenemos que morir a nuestra identidad pasada para poder vivir la nueva identidad
que Dios te dio en Cristo, el resucitado. Lo lamentable, amados, es que hoy muchos creyentes, muchos hermanos, sufren de un complejo espiritual de don nadie. Muchos de nuestros hermanos desconocen por completo la realidad de lo que Dios dice en su palabra que somos. Desde algunos púlpitos se escucha decirle a los hermanos que son gusanos del polvo de la tierra y cosas semejantes. Pero yo quiero que miremos lo que dice el versículo 16 del capítulo que estamos leyendo. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Este texto maravilloso me enseña y llama la atención para ti y para mí, de que entendamos que el que divide la historia de nuestra vida es Cristo. ¿Y cómo nos la divide? Dice el texto: de aquí en adelante. Es decir, a partir de que Dios nos llamó y nos convertimos a Él, a partir de que habiendo estado muertos, Él nos resucitó por medio de Cristo. Y a partir entonces de ese nuevo nacimiento, tu identidad es otra, tu identidad es nueva, tu identidad es celestial y tu identidad es eterna. Tú en la carne, antes de venir a Cristo, sin duda alguna tenías una percepción de ti mismo y una identidad muy mala. Y es por eso que tenemos que salir de la carne para poder conocer y disfrutar de nuestra nueva posición, de nuestra nueva identidad en Cristo y reconocerla plenamente. En la carne, cualquier hombre es el más malo del mundo. Si yo le pongo un microscopio a tu carne o a la mía, ¿qué identidad podemos ver en ella? ¿Qué clase de persona descubriríamos? Entonces, amados, tú y yo ya no podemos seguirnos conociendo en la carne, porque ya sabríamos cuál es el resultado. Pero también, amados, es importante entender que no podemos conocer a ninguno de nuestros hermanos en la carne tampoco. Ni aun a Cristo lo podemos conocer así. Porque con tu nueva identidad, lo que tenemos que conocer es gente en nueva criatura, gente en la nueva creación, gente resucitada por Cristo espiritualmente después de haber estado muerta en sus delitos y pecados. Y hay algo muy interesante que nos enseña la palabra, y es que si tú te pones a conocer a Cristo en la carne, observe lo que nos dice la palabra que conoceríamos de Él. El libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 3, por ejemplo, nos dice: esta es una palabra profética de Jesús de Nazaret. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire bien que si conocemos a Jesús, conoceríamos a un varón despreciado, desechado, experimentado en dolores, a un varón molido y castigado, azotado, herido y abatido. Conoceríamos también, como dice la Escritura, que en él no había parecer alguno ni hermosura. Y dice que no hay atractivo en él de ninguna clase, como para que le deseemos. Esa es la identidad
de Cristo en los días de su carne. Y Pablo aquí en este texto que estamos viendo en 1 Corintios nos está diciendo que debemos salir de ese conocimiento de Cristo. Porque si tú no sales de ese conocimiento, lo que te va a quedar es lo que lamentablemente le ha quedado a muchos en la Iglesia Católica. Muchos creyentes católicos, entre comillas, que lo único que les queda es un crucifijo, que da verdadera lástima. Un Cristo muerto, colgado, ensangrentado e inerte, que tienen que sacarlo y cargarlo en andas todas las Semanas Santas. Y muchos ante ese Cristo hoy se postran. Y es la imagen que tienen del Señor. Pero mire bien que en ese Cristo no hay ningún atractivo, ni hay ninguna hermosura en el complemento profético de lo que dice Isaías. Ahora bien, amados, el estándar del mundo determina la identidad de una persona por lo que la persona hace o por lo que la persona logra. Pero Dios no lo hace de esa manera, ni lo determina así. Porque Él determina tu nueva y mi nueva identidad es por nacimiento. Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 3, y veamos lo que nos dice la hermosa palabra de Dios. Juan 3, el versículo 6. Nos dice la palabra de Dios. Note bien. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es con minúscula. En Juan capítulo 1, el versículo 12 y 13, también dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí está la clave de todo lo que estoy compartiendo con ustedes. Notemos que al que cree, Dios le da poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es engendrado ni por voluntad de carne ni varón terrenal, sino por la voluntad de Dios. Lo que implica que al haber creído en Cristo, la voluntad de Dios nos dio una nueva identidad. Y nuestra identidad viene por medio de nacimiento y no por comportamiento. La identidad de un hijo de Dios es que es una nueva criatura. Y la palabra criatura viene del griego, como vemos en la parte inferior, hechura. Y esto es lo que nos afirma la epístola de Pablo a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos enseña algo glorioso, y es que Dios no solamente nos salvó, sino que Él creó dentro de ti, dentro de mí, una nueva criatura, una nueva persona, para que tú y yo seamos diferentes. Es por eso que entonces tú y yo hoy debemos conocernos en nuestro nuevo yo. Y por eso es que Pablo dijo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La persona que nació cuando Pablo creyó fue un ser espiritual creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Y para que Pablo pudiera conocer su nueva identidad, Dios tuvo que darle vida a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados. Lo cual nos enseña que la identidad de Pablo estaba ahora
en su espíritu resucitado. Igual que la tuya, igual que la mía. Recordemos Eclesiastés 12:7, que lo voy a colocar aquí, el texto lo voy a colocar, pero no lo voy a leer, que dice que cuando una persona muere, su cuerpo va al polvo de la tierra, pero su espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. A Dios entonces, amados, le llegan todos los espíritus de los hombres cuando fallecen. Sin embargo, Dios aparta espíritus, porque Dios no puede mezclar identidades. A las identidades que son espíritus de los justos hechos perfectos, los coloca a su derecha y los llama ovejas. Y a los espíritus perversos los pone a su izquierda y los llama cabritos, como ilustra Mateo 25:24 en el juicio de las naciones, luego de los 7 años de la tribulación, de lo cual no vamos a hablar ahora. Pero surge una pregunta: ¿por qué Dios separa las identidades? Y la respuesta la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 19. 2 de Timoteo 2, 19. Note lo que dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La esencia de lo que tú eres y de lo que yo soy hoy, entonces está en nuestro espíritu. Pablo dice en Efesios 2, el versículo 1, también lo siguiente: y Dios os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que tenemos que tener claro, amados, que hay identidades vivificadas y hay identidades que están muertas. El poder que le dio vida a tu espíritu es Cristo. Y al darle vida a tu espíritu, entonces tú te convertiste en una nueva identidad. Es tan hermoso lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, que yo te invito para que leamos atentamente porque es algo maravilloso. Pablo está en Atenas y ayer en el Areópago le dice a todos los que se reunieron, versículo 28, note: porque en Él vivimos. ¿En quién? En Cristo, dice. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Así que nosotros, tú y yo, vivimos, nos movemos y somos en Él. Porque el linaje de Cristo somos. Y si la vida de Cristo está en nuestro espíritu, entonces tú y yo tenemos una identidad de vida eterna. Entonces tú y yo somos la nueva creación de Dios. O lo que la palabra de Dios también llama, tú y yo somos nuevas criaturas. ¿Por qué les hablo de esto, hermano? Porque tú y yo no somos cualquier cosa. Mire usted lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note que en este texto se nos dice que somos 4 cosas: linaje, sacerdocio, nación y pueblo. Como linaje, tú y yo hemos sido escogidos. Como sacerdotes, somos de la realeza divina.
Como nación somos santos, pero también como pueblo somos la posesión de Dios. Tu identidad en Cristo está bien definida y por eso el Espíritu Santo nos ruega que no nos rebajemos a cualquier cosa, ni a creer cualquier cosa, ni a pensar cualquier cosa de nosotros que no diga Dios qué es lo que nosotros somos. Tu verdadera identidad surgió de la resurrección, cuando Dios le dio vida a tu espíritu. En tu espíritu, tú eres un santo. Primera de Corintios 1:2, así lo refleja. Mire usted lo que dice el saludo de Pablo a los Corintios. 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por tanto, santo es como Dios te ve y santo es como Dios nos llama, porque Dios te separó para Él. ¿Y cuándo te separó para Él? Desde antes de la fundación del mundo, cuando te conoció. Así que entonces tú y yo tenemos que identificarnos como santos, porque Dios ya instaló dentro de nuestro hombre interior, dentro de nuestro espíritu, su naturaleza divina, su naturaleza santa. En tu espíritu también la escritura en Efesios 1:3, que coloca ahí para que lo leas, nos dice la palabra que tú y yo somos bendecidos. Y dice, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que implica que bendecido es como Dios te conoce y es como Dios te llama. En Hebreos 12:23 dice que tú eres un espíritu hecho perfecto, un espíritu hecho justo, y es también así como Dios te ve y es así también como Dios te llama. Cuando tú creíste en Cristo, tu espíritu fue llenado de justicia y de perfección. Esta es tu verdadera identidad. Esta es mi verdadera identidad. Cuando por supuesto tú y yo de alguna manera nos portamos injustamente, estamos siendo inconscientes con lo que realmente somos y con lo que corresponde a nuestra verdadera identidad. Ni la inmundicia ni la injusticia forman parte de nuestra nueva identidad. Tú no eres de allí, no eres de esa clase de seres y personas. Tú eres una nueva criatura. En 1 de Corintios 5:11 hay algo que nos llama mucho la atención de parte del apóstol Pablo y dice: más bien os escribí que no os juntéis, noten bien hermanos, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué Pablo hace ese tipo de prohibición? Porque es que ese no es el proceder que posee tu nueva identidad ni la mía. Nosotros no andamos con borrachos, con fornicarios, con idólatras o con gente maldiciente. Esa no es la clase de personas que nos rodean a nosotros, porque no está acorde con la identidad que tenemos en Cristo. Las criaturas así, las criaturas nuevas, no son así. ¿Por qué, amado? Porque las cosas viejas pasaron. El que es nueva criatura solo deja que Cristo fluya sus cualidades a través de su personalidad. Tú y yo somos santos que tenemos la vida de Cristo en el centro de nuestro ser, que es nuestro espíritu.
¿Y qué debe salir de este centro? Deben salir todos los atributos de Cristo que Pablo describe en Gálatas 5, 22 y 23 como el fruto del Espíritu. Para ti y para mí, amor, gozo y paz. Para con mi prójimo, benignidad, bondad y paciencia. Y para con mi Dios, fe, mansedumbre y templanza. Por tanto, amados, que tu conducta no contradiga tu nueva identidad ni tu carácter. Comienza ahora mismo a actuar de la misma manera como Dios te ve y como Dios te llama. Deja que las virtudes de Cristo salgan de dentro de ti. Experimentemos a Cristo fluyendo y entendamos que quien vive en nosotros y se ha convertido en nuestra identidad verdadera se llama Cristo Jesús. Y que Él vive en ti y en mí porque a Dios le plació resucitar nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados, y darnos vida plantando a su Hijo como una sola esencia en nuestro espíritu para convertirnos en su nueva creación, en nuevas criaturas. Esa es nuestra verdadera identidad. Oremos dándole gracias al Señor por esta reflexión. Padre, gracias por mi Señor Jesucristo. Gracias por habernos hecho nuevas criaturas. Gracias, Señor, por haber crucificado juntamente con tu Hijo a nuestro viejo hombre, al Adán caído, y habernos convertido en tu nueva creación. Gracias, Señor, porque en mi espíritu Cristo y yo somos uno solo. Y el llamado tuyo es a que mostremos al Cristo que tenemos en nuestro espíritu para gloria de tu nombre, para bendición de los que nos conocen y nos oyen, y por supuesto para bendición de nuestra propia vida. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, gracias por su tiempo. No dejaré de insistirles que por favor le den like a los videos y activen la campanita en nuestro canal para que YouTube les esté enviando la información cada vez que subimos un video nuevo. Para que nos comparta también con otra multitud de personas que sin duda como tú y yo estamos necesitados de que Dios nos instruya, de que Dios nos enseñe a través del Espíritu Santo. No olvides también nuestro WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, al cual tú también te puedes inscribir o anotar ese número telefónico en tu celular para que estemos en contacto y para que tengamos la oportunidad de interactuar y de recibir de primero cualquier tema que el Señor me permita ir subiendo a la red. No te olvides que tú y yo somos hoy la nueva creación de Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo.